El Estado púnico fue una superpotencia en el norte de África, que fue derrotado en las guerras púnicas por el Imperio Romano. Pero ¿qué habría pasado si hubieran ganado las guerras púnicas? En este video, voy a intentar formar al Estado púnico y conseguir vengarme con lo que quedaba del Imperio Romano en el año 1354, en Age of History 2 Definitive Edition. Así que mira hasta el final para averiguarlo. Aunque solo necesite la parte norte de África, voy a intentar conseguir la máxima extensión del antiguo Estado púnico, así que no tenía tiempo que perder. Empecé por preparar un ejército y declararle la guerra a mi vecino más débil. Fue fácil de anexar, después me quedé con todo el territorio. Seguidamente le declaré la guerra a Suwara y a Degeri. Aunque luchar en dos frentes suelen ser arriesgados, no fue un gran problema, y los anexioné aunque avasallé a Digerid para tener un aliado que me pudiera ayudar. Después le declaré la guerra a los últimos dos países que me faltaban en el este. Pero como estaba teniendo un progreso tan rápido, me di cuenta demasiado tarde, cuando ya les declaré la guerra, de que no estaba preparado, y aunque empecé bien, destruyeron rápidamente a mis tropas, y tuve que tomar varios préstamos a Kelebrie, vasallo de Nápoles, y a Albania. Este último era un caso especial. Además de que me aceptó los préstamos, es porque no estaba en mi lista para el Estado púnico, y era uno de los únicos países al que le caía bien. Como sea, tuve muchos problemas con Fezzan, uno de los países al que le declaré la guerra. Pero gracias a los préstamos, pude avanzar lentamente a su territorio y capitularlo. Tristemente no me pude quedar con todo el territorio. Después de la guerra, entré a un estado de paz que utilicé para asimilar las provincias y mejorar la economía, que ya estaba bastante estropeada desde las primeras guerras. Mientras tanto le pregunté a mi vasallo si se podía preparar para una guerra, para mejorar su dominio en África, que aceptó. Así que mientras mi vasallo estaba en guerra, y yo le ayudaba con algunas tropas, yo mejoraba el país, y miraba cómo le iba. Cuando terminó la guerra, no pude quedarme con todo el territorio que le devolví a mi vasallo. Cuando vi que tenía una mejor economía, decidí ir a por mi siguiente objetivo, Togowork, que aunque estaba aliada con Fezzan, también estaba en guerra con otro país. Pero cuando terminó la guerra, dos países se declararon la guerra, y como podía les declaré la guerra a todos, incluso menos poderoso antes. Fezzan seguía dando mucha resistencia. Después le mandé negociaciones de paz a uno de los países, y no después de mucho capitulé a todos los países. Me quedé con todo el territorio, y le regalé el sur a mi vasallo, aunque no había hecho nada. Poco después, Albania me pidió un préstamo, pero como me caía tan bien, le pagué sus deudas, y le ayudé con varias tropas. Seguidamente formé una nueva capital porque la capital del Estado púnico se llamaba Cartago. Después hice festivales, y mejoré la economía general, pero cuando estaba mirando a los países cercanos, vi que Albania fue conquistado por un país Rendam. Un acontecimiento muy triste para el país, pero no tenía tiempo para estar triste, porque tenía que seguir con mi expansión hacia el oeste. Así que cuando vi que tenía una buena economía, fui a reclutar una gran suma de tropas, y declararle la guerra a dos países que no esperaban un ataque. Después del primer ataque, uno de los países tenía alianza, y obviamente también se unió a la guerra. El ejército tuvo que moverse mucho porque no estaban en una muy buena posición, pero después de no mucho pude capitularlos, y poco después anexioné un país que estaba semidentro del país. Seguidamente mejoré la felicidad de los pueblos, y después de tantas guerras en África miré arriba, y decidí conseguir estas islas marítimas claves para controlar el Mediterráneo, y después de acercar mis tropas a los puertos, le declaré la guerra primero a Mallorca, que fue fácil su capitulación. Seguidamente le declaré la guerra a Cerdeña y a Sicilia, y aunque desembarqué exitosamente en las costas de Cerdeña, no pude hacerlo con Sicilia, así que tuve que encargarme primero de Cerdeña y después de su capitulación. Fui rápidamente a reagrupar al ejército a las costas de Sicilia y realizar un contraataque que funcionó, y me pude quedar rápidamente con la isla. Después de un descanso rápido y reagrupar el ejército, le declaré la guerra a la República de Génova, ya que poseía a Córcega, una de las islas que necesitaba. Rápidamente tomé el control de la isla, y no a gusto con eso, hice un desembarco en su capital exitoso. Los capitulé poco después,
y le di una parte a mi vasallo. Increíblemente ya era la segunda potencia mundial. Después decidí ir por los países de la península ibérica, empezando por Granada, así que acerqué un ejército improvisado y le declaré la guerra. Fue bastante fácil anexarlo. Poco después le declaré la guerra a Trastámara, y después de llegar a la capital, fue también increíblemente fácil de capitularlo. Poco después, vi que Castilla y Aragón estaban en guerra, y podía usar eso a mi favor ya que podían desgastarse y ser una presa fácil, así que esperé. Y le declaré la guerra a los dos países, ya hechos polvo, después de la guerra. Así que prácticamente fue como dar un paseo por el territorio enemigo porque estaban en muy malas condiciones. Y después de la capitulación, me pude quedar con todo el territorio aunque mientras ocurría eso, Navarra fue anexada, así que no perdí tiempo. Preparé al ejército y le arrebaté lo que antes era Navarra. Mientras eso pasaba también le declaré la guerra a Portugal y me adentré al territorio enemigo. Y lo anexé. Poco después consiguieron así la península ibérica. Después, tuve un descanso prolongado, donde mejoré varias cosas, y recluté un conjunto de tropas que acerqué a las costas de Nápoles, y los de sus vasallos, para empezar una de mis venganzas. El desembarco pegó fuerte ya que de un abrir y cerrar de ojos, ya había anexado a uno de los vasallos. Después ellos también empezaron a intentar desembarcar, pero todos sus intentos fracasaron, y poco después, Nápoles fue capitulada. Después de quedarme con todo el territorio, reagrupé el ejército y los puse en la frontera con los estados pontificios y les declaré la guerra. No me tardé mucho en tomar el control de Roma y ya que estaba. De paso le declaré la guerra a Rimini y a la República de Siena. Poco después los estados pontificios fue capitulado y los otros dos países también. Solo faltaba el noroeste de África. Así que me apresuré a preparar a mi ejército, cuando me di cuenta de que estos países se estaban declarando la guerra entre ellos, y mientras ellos se peleaban, yo mejoraba mis defensas, y cuando hicieron negociaciones de paz, rápidamente le declaré la guerra a todos, atacando desde Ceuta hasta mi frontera, dando un ataque implacable de mi parte, y sin dar ninguna posibilidad de ganar. Le terminé capitulando, y el estado púnico terminó siendo real.